Muchas gracias, señora presidenta. Es un tema complejo el que estamos discutiendo. Yo acá me anoté una palabra, indignación. A mí este proyecto me produce una profunda indignación. Es profundamente injusto, señora presidenta, que estemos discutiendo de esta manera un tema tan sensible para el país como son los temas de niñez. Y puede molestar esta expresión, pero es la verdad, señora presidenta. Hoy lo decía el senador Maía, acá se dio una discusión express. El proyecto ingresó el 12 de julio, un sustituto, y se votó el 19. Y nosotros solicitamos, señora presidenta, hoy hacía mención el senador Maía, que se recibieran un conjunto de delegaciones oficiales, que dieran su opinión. El Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, el Comité de Derechos del Niño del Uruguay, el Instituto Interamericano del Niño, UNICEF, INAU, Red Procuidados del Uruguay, la Asociación de Magistrados, la Asociación de Defensores. Y se recibieron un conjunto de solicitudes de la sociedad civil. Y lo que no se quiso fue que se expresaran. Y acá se rompió una larga tradición de esta casa. Porque cuando se legisló acá, en el Uruguay, en la década del 90, cuando se aprobó la Convención de Derechos del Niño, que dimos ese paso, ese avance, después se pasaron 14 años, y yo creo que usted era legisladora en esa época, se pasaron 14 años para llegar a un acuerdo y votar un código de la niñez donde se votó por unanimidad, donde todo el sistema político lo acompañó. Y cuando se habla de cambios, o que se hicieron modificaciones del 2004 a la fecha, muchos de esos cambios fue por unanimidad. Fueron avances que se dieron en la protección. Entonces, por eso es que nosotros afirmamos, señora presidenta, que es profundamente injusto esta discusión y este proyecto, ojalá que no se vuelva a vivir un acto de tal retroceso en lo que es la niñez, en los derechos de la niñez, y que se discuta los verdaderos problemas, las verdaderas urgencias de nuestros niños, niñas y adolescentes. Las organizaciones sociales han manifestado, y con razón, que este es un proyecto innecesario y que afecta a nuestra niñez. Y es innecesario porque la tenencia compartida y la corresponsabilidad en la crianza ya existe. Y como decía el senador Maía, estamos de acuerdo. Y lo digo como padre que ejerzo la corresponsabilidad en la crianza de mis hijos. No hay necesidad de avanzar como se está proponiendo en este proyecto. Nosotros del Frente Amplio consideramos que no, que es un profundo error, ya que la gran mayoría de los casos se resuelve en nuestro país sin ningún problema. No hay evidencia de que sea necesario avanzar por este camino. La gran mayoría de las situaciones, como ha quedado de manifiesto en la Comisión de Constitución, tratando versiones anteriores o proyectos anteriores, como fue la contestación a algunos pedidos de informes de nuestra compañera Silvia Nane, entre otras manifestaciones, demuestran que la gran mayoría de los casos se resuelve sin ningún inconveniente. Y nosotros también decimos, señora presidenta, que las leyes deben ser generales y abstratas. Y aquí se quiere legislar por una situación, por una porción ínfima de casos. Y se quiere cambiar la matriz de nuestro sistema de protección a la niñez que se basa en el interés superior. Y esto hace, en nuestra opinión, que este cambio llega hasta no estar de acuerdo con la Constitución de la República. Porque nuestra Suprema Corte de Justicia ha compartido lo que se denomina el bloque de constitucionalidad. Y la Suprema Corte de Justicia ha dicho que aquellas convenciones internacionales de derechos humanos se integran a nuestra Constitución por la vía del artículo 72, por tratarse de derechos inherentes a la dignidad humana, que la comunidad internacional reconoce
a tales efectos. Y el bloque de constitucionalidad lo que está marcando es que los derechos fundamentales inherentes a la persona humana hacen parte de nuestro ordenamiento jurídico. Y los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes reconocidos por las convenciones y por otros instrumentos internacionales están siendo violentados por este proyecto, porque se viola el interés superior, que es lo que marca la Convención de Derechos del Niño. Este proyecto violenta la Convención de Derechos del Niño y, por ende, violenta la Constitución de la República en una interpretación armoniosa de los artículos 7, 72 y 332. Además, es un proyecto que es, como decíamos, innecesario e inconstitucional. Y nosotros nos preguntamos, ¿no existen problemas en referencia a la niñez que deberíamos estar tratando hoy aquí? Sí, existen muchos problemas. Existen problemas en lo que tienen que ver con la pobreza. Nosotros deberíamos estar discutiendo hoy aquí, buscando instrumentos para atender los problemas de la pobreza. Nosotros deberíamos estar discutiendo cómo hacer frente al terrible problema de la pobreza infantil, cómo se vive esta situación de pobreza durante la infancia y la adolescencia que marca todo el desarrollo hacia adelante. Deberíamos estar discutiendo hoy cómo hacer frente a los problemas de acceso a la justicia. Deberíamos estar discutiendo cómo resolver los problemas de las familias más débiles que no pueden acceder a una justicia, porque es lenta, porque los procesos de familia son lentos, por la falta de recursos, por la falta de técnicos, por la falta de defensores de oficio, como lo señalaba el senador Maía. Hay inequidad de acceso a la justicia, hay problemas para acceder a la justicia, y eso deberíamos estar discutiendo hoy aquí. ¿Cómo levantar las trabas para acceder a la justicia? Deberíamos estar discutiendo acerca de los problemas de violencia, como señalaba el senador Maía. Deberíamos estar viendo cómo, por ejemplo, la evidencia, como lo señalaba hoy, es contundente. Los informes del CIPIAF marcan, y las dos encuestas nacionales sobre prevalencia de la violencia basada en género y generaciones, y los informes de UNICEF, hacen visible las historias de dolor, de sometimientos y de horror de las violencias que viven nuestros niños, niñas y adolescentes, y concluyen que, al contrario de lo que se espera, como señalaba el senador Maía, son los entornos afectivos más cercanos, los lugares más inseguros para nuestra niñez. El documento UNICEF, La violencia contra niños, niñas y adolescentes, análisis en el marco de la segunda encuesta nacional de prevalencia sobre violencia basada en género y generaciones, marca: la exposición de niñas, niños y adolescentes a la violencia de pareja hacia las mujeres en sus hogares tiene consecuencias significativas para su bienestar y desarrollo. Conocer en qué magnitud se dan estas situaciones posibilita la generación de acciones de apoyo para superar los impactos y diseñar políticas que activen mecanismos de protección y seguimiento de los niños, niñas y adolescentes en estos contextos. El estudio deja en evidencia la significativa exposición de menores en situaciones de violencia de género, al estimar que un 20% de ellos viven en hogares donde se reporta que ha habido violencia ejercida por la pareja o expareja en los últimos 12 meses. Y aumenta de 1 a 1 de cada 3 si se considera además la violencia familiar que viven las mujeres. Se estima entonces que unos 386.000 niños, niñas y adolescentes viven en hogares donde se reportó violencia basada en género en los últimos 12 meses. En definitiva, en entornos negativos para el desarrollo. Asimismo, el informe del CIPIAF, en su informe de gestión anual correspondiente al año 21, señala que a lo largo del año pasado se atendieron unos 7.035 situaciones de violencia hacia niñas, niños y adolescentes, lo que implica la intervención en promedio de 19 casos por día. De ese total de casos, 2.882 corresponden a nuevas situaciones ingresadas al sistema durante el año 21. La cifra representa un aumento del 43% respecto al 2020, año en el que se registraron 4.911 casos de violencia. Entonces, sobre esos temas tendríamos que estar discutiendo. Tendríamos que estar discutiendo acerca
de los problemas de pobreza, de los problemas de acceso a la justicia, de los problemas de violencia que sufren nuestros niños, niñas y adolescentes. Pero no, estamos discutiendo acerca de este tema, de este proyecto, que es un proyecto que llega a ser hasta incongruente, señora presidenta. Llega a ser hasta incongruente, ya que en algunos casos deroga o contraviene legislación vigente. Por ejemplo, todo el capítulo 11 del Código de la Niñez, que fue votado por unanimidad en esta casa en el año 19, contraviene toda la ley 19.747. Una ley que justamente lo que buscaba era fortalecer el acceso a la justicia y la adecuada protección y restitución de los derechos cuando estos se encuentran vulnerados por la situación de violencia. Entonces, esos tendrían que ser los temas que tendríamos que estar discutiendo. Pero lamentablemente no podemos discutir. No podemos discutir porque se inicia un camino que es dejar de lado los consensos políticos y dejar de lado justamente en un tema tan sensible para el país como son las políticas de niñez y adolescencia. Lamentablemente no se pudo recibir, no se pudo dar los debates necesarios, no se pudo escuchar, pero además que teníamos tiempo, porque hoy es 2 de agosto y teníamos tiempos. Desde el 19, por lo menos, desde que ingresó el 12 de julio, nos podríamos haber organizado en comisión y haber recibido las delegaciones oficiales, pero también las organizaciones de la sociedad civil. Como dije, señora presidenta, la aprobación de este proyecto rompe con una larga tradición parlamentaria de intercambio, negociación y búsqueda de acuerdos por considerar y otorgarle estatus de política de Estado a los temas de infancia y adolescencia en Uruguay. No es bueno para las niñas y los niños de este país, pero tampoco es bueno para la democracia que se legisle así. El Uruguay tiene un camino que recorrió hasta cuando este proyecto hoy tenga una primera sanción. Hicimos mención a todo lo que tiene que ver con cómo se votó la Convención de Derechos del Niño, cómo se llegó al Código de la Niñez y la Adolescencia, cómo fue un avance en nuestro país. El proyecto que se está discutiendo, que se está debatiendo, sin el suficiente análisis hoy, contiene aspectos contrarios, como señalaba el senador Maía, al interés superior de las niñas, niños y adolescentes, por más que se lo quiera presentar de otra manera. Está sustentado y construido desde la visión de adultos, por y para dirimir conflictos de los adultos. Y de unos pocos, porque no solo no hay evidencia que muestre lo contrario, sino que no hay un análisis jurídico contundente que haga lugar a que este sea el camino. Lo grave de aprobar este proyecto en esta jornada es que se está habilitando a que las personas que estén en cumplimiento de medidas cautelares por motivos de violencia o abuso hacia sus hijos podrán restablecer la vinculación y visitas hasta que no se dicte la sentencia definitiva. Eso es grave, eso es muy grave. Y la gravedad de esta transgresión a los principios y mandatos legales resultan de una congruencia inédita, sobre todo porque va en contra de los derechos consagrados. Este proyecto, lo sabemos, como no hay evidencia, no hay datos que lo sustenten, uno se podría llegar a preguntar hasta para quién está pensado. Pero más que las leyes que salgan de esta casa, tienen que ser mandatadas por razones de interés general. Como señalé, en mi visión, es un proyecto inconstitucional por ser contrario al bloque de constitucionalidad, innecesario, inconveniente, incongruente y que daña a la niñez y a los adolescentes. Pero pasando revista, señora presidenta, al articulado. El artículo primero establece el principio de corresponsabilidad en la crianza, recogiendo lo que ya está establecido en la Convención de los Derechos del Niño y lo establecido, lo que está vigente en nuestro ordenamiento jurídico. Este artículo carece de contenido y es redundante que se establezca el reconocimiento de un instrumento jurídico como la Convención, que ya fue ratificada, pero además que ya se encuentra regulado en el Código Civil y en el Código de la Niñez. Y en tal sentido, cuando nos visitó la Cátedra de Derecho Familia de la Universidad de la República en la comparecencia en el año 21, viendo otros proyectos, manifestaba: las propuestas planteadas en este proyecto son redundantes, ya que nuestro ordenamiento jurídico lo prevé. El artículo 2 modifica el artículo 34 del Código de la Niñez y la Adolescencia,
El inciso primero del artículo 2 viene a consagrar algo que ya existe en el Código Civil y que es la patria potestad, con lo cual no es recomendable su aprobación por superabundante y por llevar a confusiones con algo que está claramente ya regulado en nuestro sistema, en nuestro ordenamiento jurídico. El inciso segundo confunde los conceptos de guarda y tenencia y no queda claro a qué se refiere aquí con la corresponsabilidad de la crianza, pues la patria potestad no la pierde ningún padre o madre por el hecho de separación ni por la fijación de un régimen de visitas. La Asociación de Magistrados del Uruguay expresó coincidentemente en su comparecencia: en relación a la modificación del artículo 34, la corresponsabilidad parental es un concepto que resulta abarcado en nuestro derecho en la regulación del Instituto de la Patria Potestad. Se confunden los conceptos y se mezclan los de guarda jurídica, custodia y tenencia. El artículo 3 modifica el artículo 35 del Código de la Niñez y la Adolescencia referente al proceso de tenencia y visita y faculta a los jueces al respecto. Y este artículo nosotros creemos que complejiza, porque si se le da un plazo, se debería establecer una sanción, porque si no, esta va a ser una norma que constantemente será incumplida. El artículo 4 agrega un artículo 35 bis al Código de la Niñez y la Adolescencia, revirtiendo o poniendo en contradicción las legislaciones actuales aprobadas para la protección de la niñez y la adolescencia, que ratifica los principios de la Convención, muy especialmente en aquel referente a la prohibición de revinculación de los niños, niñas y adolescentes con quienes están denunciados de atentar contra la integridad física, psíquica o sexual intrafamiliar. En particular, el literal B del artículo proyectado permite continuar con un régimen de visita ante caso de denuncias por violencia intrafamiliar, lo cual es a todas luces inaceptable y es gravísimo, señora Presidenta. Inaceptable y gravísimo. Se intenta proteger el interés del progenitor por encima de la integridad física de los niños, niñas y adolescentes. El riesgo que se asume es desmesurado porque la mayor parte de las denuncias existentes responden a situaciones reales de violencia intrafamiliar y no a denuncias infundadas, como se ha dicho. La gran mayoría de las denuncias responden a denuncias fundadas. Y no es como se dice, señora Presidenta, porque a mí me ha tocado estar vinculado a estos temas, y no es como se dice que son denuncias infundadas y sin pruebas. Y esto es gravísimo, la modificación del artículo 4 es gravísima. El artículo 5 modifica el artículo 37, referente a los procesos sobre tenencia, se agrega un inciso segundo, en el cual establece el plazo de 120 o 150 días, días contados para que resuelva el juez. El artículo 6 modifica el artículo 39 en cuanto a la determinación del régimen de visitas. La determinación de la visita se fijará de común acuerdo entre las partes. A falta de acuerdo o que se impida o limite el ejercicio del derecho mencionado, el tribunal fijará el mismo conforme al principio de la corresponsabilidad en la crianza. El artículo 7 está en tono con el espíritu vacío de la ley. El artículo 8 establece el principio de incolumnidad de pensión alimenticia. Este artículo es innecesario en nuestra opinión y en el contexto del resto del articulado daría a entender que su motivo de existencia es para desmentir los argumentos en contra de padres que usan la tenencia compartida para evitar pagar pensiones alimenticias, lo que efectivamente muchos jueces lo establecen igual la pensión sin ningún inconveniente. El artículo 9 le da al niño o a la niña la calidad de parte procesal. Este artículo modifica el sistema actual procesal, dándole al niño o la niña la calidad de parte, pero no queda claro qué tipo de parte sería. El niño o niña no se puede ubicar en un proceso de visitas ni como actor, ni como demandado, ni como tercero. Es indiscutible que el niño y la niña deben ser oídos y protegidos sus intereses, pero es un sujeto del proceso con un estatuto especial. No queda claro cuáles serán las consecuencias ni el objetivo concreto de esta regulación. El artículo 10 dispone la designación de un defensor de oficio para el niño o niña adolescente. El artículo 11 introduce la posibilidad de la mediación ante los centros especializados del Poder Judicial y el artículo 12 prevé la posibilidad de solicitar la auxiliatoria de pobreza para las partes que no posean recursos que se puedan financiar el proceso. Una vez más, nosotros consideramos que aquí, en este artículo en particular, se está regulando para la tribuna, porque si queremos realmente declaremos la auxiliatoria de todos los costos del proceso, pero también de los costos de las partidas de nacimiento,
Porque vemos nosotros que muchas veces una madre o un padre no tiene plata para comprar, para poder ir a sacar en el registro de Estado Civil las partidas. Entonces, bueno, si vamos a discutir, tenemos que discutir en serio cómo se puede acceder a la justicia sin ningún tipo de obstáculo. El artículo 13 no lo compartimos, señora presidenta, porque consideramos que son conceptos que nada agregan a la normativa ya existente. En definitiva, señora presidenta, no tenemos dudas que es necesario avanzar en los temas de corresponsabilidad en el cuidado de las niñas y adolescentes, pero no se puede hacer sobre la base de malas experiencias de algunos adultos que son la excepción de nuestro sistema y no la regla. No se debe legislar para situaciones individuales o particulares, sino para la generalidad de la población. Las leyes tienen que ser generales y abstractas. El proyecto supone una regresividad en perspectiva de derechos humanos, lo que atenta o pone en riesgo el principio de progresividad que caracteriza la materia y que implica el gradual progreso en los distintos derechos y sus garantías. Es particularmente regresivo teniendo en cuenta las obligaciones y principios rectores que asumió nuestro Estado al ratificar la Convención de Derechos del Niño y posteriormente aprobó en el Código de la Niñez y la Adolescencia. En resumen, señora presidenta, este proyecto no solo no contribuye a mejorar la situación de la infancia y la adolescencia, sino que la pone en riesgo, en la opinión de la bancada del senador del Frente Amplio. El deber del Estado es asegurar su protección integral, su interés superior, para que puedan desarrollar todas sus capacidades y habilidades, toda su autonomía y que puedan vivir libre de todas las formas y expresión de violencias. Un Estado que asegure que los niños, niñas no tengan dueños ni sean tratados como mercancías de cambio. Y una cosa muy importante que nos preocupa, señora presidenta, es la modificación del artículo 4. Los especialistas han dicho que obligar a pasar tiempo con una persona que ejerció violencia o ha abusado es silenciar para siempre a los niños y a las niñas que sufren violencias. Es profundizar su sufrimiento y su daño. Entonces, señora presidenta, eso es lo que nos preocupa y por eso es que la bancada del senador del Frente Amplio no va a acompañar en general ni en particular este proyecto. Muchas gracias, señora presidenta. A usted, senador.